El próximo en someterse al test de licencia para conducir es el amigo Carlos Dopico, que está llenándose su vaso de agua, tomando fuerza. Carlitos, que no te entretenga el columnista, vení que estamos al aire esperándote. Ya estás al aire, Carlos, sí. Ah, perfecto. Vino con discos, qué divino. Bueno, estamos mejor imposible, ¿no? Ahí viene corriendo, véanlo entrada de escena. Esto nunca lo ven en La Música Me Llueve. Carlitos no llueve. Ahí entra. Pa. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sale? ¿Andás bien? Sí, muy bien. Escúchame una cosa. Un día muy particular hoy para mí. Sí, te estás refiriendo a... En múltiples sentidos. Tuve muchísimo trabajo en muchas cosas. Y pasó Estuve muy mal dormido. Y cuando tenía diseñado, definido la temática del programa de hoy, viró totalmente, la cambié totalmente. ¿Te referís a la muerte de Daniel Melingo? Sí, exactamente. Para muy mí, triste para mí. Lo estuvimos hablando, sí, me parece muy triste. Estábamos hablando recién con Julia, ¿68 años? 68 años. Es joven. Sí, muy joven, muy bosqueado igual también él, pero creo que lo que más me chocó cuando me enteré de la noticia es que todas las últimas veces que hablé con él estaba cargado de proyectos. O sea, era una máquina, una usina de proyectar ideas, de ir como delineando un recorrido, no solamente como músico, como compositor, como habilitador de la escena musical, como actor, como director también. Sí. Un tipo tremendamente inquieto. Pero siempre fue así. Sí, muy. Sí. Carlos, vos, lo más importante que conocemos de vos es tu amor por la música. ¿Eso es lo más importante? ¿Siempre fue, desde chico, lo más importante? Es muy importante, sí. No sé si lo más, pero sí, es un factor muy importante que para mí es determinante en mi vida. ¿Cuándo empezó a ser determinante? Creo que de niño. Creo que por sobre todo por no poder dedicarle mucho más rato o más dedicación al deporte, que me hubiese gustado mucho más, empecé como a dedicarme más a otra cosa, a atender más a otra cosa. Era asmático de niño, crónicamente. Estaba esperando que hicieras la conexión, claro, no sabía por qué. Sí, la inflexión. Eso, me hubiera encantado dedicarme mucho más deportivamente a distintos intereses, pero tenía como esa característica, sobre todo en aquella época que se había indagado o investigado poco, o no lo suficiente, entonces era bastante inhabilitador. Y eso hizo que me quedara como más refugiado en otras cosas. Fuiste un niño que sufrió el asma. Sí. Mucho. Sí, bastante. O sea, ahogos, ese tipo de cosas. Sí, con alguna internación también. Y en un momento Interesante como empezamos hablando de una cosa curiosísima. Sí, pero es importante porque... claro, en aquella época, cuando digo aquella época, quizás pienso en una época anterior a nosotros, de la edad de lo que deben ser nuestros padres, digamos, que habían sufrido asma, había sido terrible también. O sea, yo recordaba cuando era niño los cuentos del asma como una cosa, ¿viste? Había un niño asmático en la escuela y era muy problemático. Y ahora, si bien sigue siendo un tema problemático, claro, se avanzó mucho. ¿Vos te curaste, digamos, o no sufriste más? No sé si me curé o no, aprendí a convivir con eso y aprendí a entender que no es una limitante absoluta, ¿no? En aquel momento te lo planteaban de esa manera. Sí, además, claro. Te sugerían no hacer algunas cosas de actividad física, por ejemplo, ¿no? Es curioso, porque vos sos un tipo cuya característica, a mí una característica tuya que tengo muy asociada, sobre todo lo que conozco de vos, que es tu salida al aire, o por ejemplo cuando hice el recorrido con tu proyecto por los barrios, es que vos te entusiasmás mucho hablando de música y hablas mucho y hablas a veces rápido, a veces con intensidad, y es como la imagen del no asmático, digamos, ¿no? Sí. Es alguien que se traga el aire y lo procesa y lo saca, Sí. ¿no? Sí. Bueno, así siempre? Es un poco mi sello ese, sí. Bueno, quizá en contraposición de todo lo otro, ¿viste? Quizá que tiene como una impronta de compensación. ¿Ya? No lo sé, no lo he trabajado en terapia esto, pero... No, mi intención no es llevarte a ese lugar, obviamente, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Es curioso que hayamos entrado por acá porque una de las pocas cosas que sé de vos, me la contaste la otra vez y me recontra enganchó, que tiene que ver que aquel niño asmático que desatendió el deporte, de grande se le antojó las artes circenses. Sí, bueno... Que tiene algo de deporte también, ¿no?
Sí, es una búsqueda física, si Bueno, quiere, física. no deportiva. Justamente creo que todo lo artístico para mí va como en contraposición a lo deportivo competitivo, ¿no? Yo asocio mucho el deporte Con la competencia. con la competencia. Soy un cultor del deporte incompetente de Bien. principio a fin, me encanta. Puedo estar horas flotando a 300 metros de la costa, nadando con lento desplazamiento o a toda velocidad, solo contra mí mismo o conmigo mismo. O sea que ya nos estás revelando que... Ale, estamos en la prueba, ¿no? A ver, ahí va, gracias. Para que se lo tome en Licencia serio. para conducir. Periodo de prueba. Bueno, algunos tuvimos asma de grandes, ¿sabes? Ahí va. Quiero que lo sepas que me pasó y no lo voy a contar. ¿En serio? Porque, No. sí, por un alto consumo lácteo me generé un problema en un momento, pero de grande. Me quedó ahí un algo. Oíme, o sea que estamos en este periodo de prueba, te estamos chequeando. Estás ya con esto de no tener esa competencia loca y ser un deportista incompetente, ya eso te da muchos puntos. Va. Me gusta eso que ya estás revelando que la natación es una de las prácticas que son importantes para vos. Sí, me gusta, me encanta el agua, me encanta el contacto con el medio acuático. ¿Y cuándo entra el mundo circense? Bueno, entra, incluso me he enterado, ¿no? Posteriormente, pero entra hasta familiarmente. Tuve un bisabuelo que fue un experto en explosivos y terminó trabajando. ¿Te enteraste después de meterte en el mundo? Sí. No tengo la inquietud de indagar mucho familiarmente, salvo que mis parientes, que mis ancestros quieran contármelo. Yo no tengo ese bicho yo tampoco lo tuve, ¿sabes? de ir a Del buscar, árbol genealógico, ¿y de digamos. dónde venimos? Y ahí va, voy a armar mi árbol genealógico. Y no, me encanta que hayan hecho lo que hicieron, me encanta venir de donde vengo, pero construyo mi historia de acá en adelante. No me preocupo más por mi descendencia que por quienes vinieron antes. Pero algunas cosas te ayudan a entenderte, quizá, ¿no? Porque va más allá de vos mismo, o de tu propia búsqueda. Está ahí, te antecede, justamente. Y se ve que algo de eso también había, ¿no? Tuve un bisabuelo que había venido de Italia y era experto en explosivos, había trabajado mucho tiempo en una mina y terminó siendo el experto que preparaba Lo mío es que el hombre lanzamiento bala del- porque me matas. El hombre bala. No, eso sí es para terapia. Te lo juro. Es increíble. El hombre bala. El hombre el que bala. ponía el Y trabajó explosivo con los correcto. Podestá, o sea, fue parte del No. circo de los Podestá acá, porque claro, no había alguien con esa experticia, ¿no? ¿Vos Sí, has es sido muy un bueno. hombre bala en tu vida? No, soy un bala perdida, en muchos sentidos lo fui perdidamente en la ¿Sí? adolescencia. Ahora estoy mucho más encauzado, estoy mucho más formal. Sí, pero te estás escapando del circo, de todo lo que te estoy Sí, preguntando. el circo, en realidad tuve un retorno. Yo había tenido un acercamiento temprano por disciplinas varias, entre otros por la docencia de Carlos Priego, que fue un profesor de teatro con el que yo investigué un tiempo. Un tipo muy lindo, un dramaturgo y director teatral muy lindo. Y él ya nos daba algunas técnicas del universo, de la clownería, ¿no? de esa primera aproximación del circo. El circo es muy amplio y es muy diverso. Sí. Conocemos nosotros apenas unas porciones del circo, que es el circo que ha llegado acá, que es el circo de tradición familiar. Incluso lo que más nos ha impregnado ni siquiera viene muy ligado al circo criollo, Sí, claro. es como otra cosa. Pero sí, esa primera rama, pero fuertemente después con la asociación con mi compañera, con Marcela, que venía investigando desde el territorio de la educación física, se había sumergido en el mundo del circo, había pirado con las convenciones internacionales y ya había empezado a practicar disciplinas de destreza, ¿no? Acrobática, de acrobacia aérea, etcétera, etcétera. Algo que en un momento en la escena local no era muy común ver, aunque ya existían algunos exponentes, ¿no? Algunas pequeñas células, pero no era un hábito en la ciudad. Hoy está plagado de galpones, plagado de talleres, plagados de acrobacia aérea, acrobacia de piso, etcétera. ¿Y cuáles tus cosas preferidas de esas acrobacias o de esos ejercicios de destreza?
Bueno, me sos encanta bueno? el equilibrio. ¿Ah, sí? Me encanta el equilibrio, sí. También lo descubrí en el trayecto, ¿no? ¿Y qué haces? Contame Después de algo. experimentar cosas varias, ¿no? Yo también fui a las convenciones, ¿no? Convenciones no solamente en Uruguay, sino convenciones en la región, en Paraguay, en Chile, en Argentina. Y es muy interesante porque es un ámbito de compartir conocimiento totalmente horizontal. Quienes son talleristas al minuto están siendo alumnos de otro taller, ¿no? Participantes de otro taller. Son todos colaboradores de una dinámica muy colectiva, desde las comidas hasta la acampada. Entonces, todo eso ya tenía como un trasfondo muy interesante, que al principio me inquietaba, me incomodaba y hasta lo resistía, pero después me terminó ganando ampliamente. Ah, sí, porque no fuiste un niño Boy Scout. No fui un niño Boy Scout, aunque tuve algunas experiencias que pasaban cerca de ese universo, ¿no? Pero no era Boy Scout. ¿Y la destreza cuál es la tuya? ¿Del equilibrio? Bueno, empecé a probar cosas. Por ejemplo, En esos ámbitos tenés posibilidad de hacer un taller de esto otro, un taller de esto otro, y yo cada tanto tomaba talleres, y en otro miraba afuera, fotografiaba, siempre encuentro que puedo hallar un lugar desde donde presenciar periodístico. Exactamente. Estar cerca del lugar, sí, sin estar del todo involucrado o sin estar expuesto, tomando nota, observando lugares de privilegio, ¿no? Y me he dado cuenta que por momentos tenía una necesidad de romper eso y me atreví a tomar algunos talleres. Y hasta que noté que algunos me gustaban por encima de otros, ¿no? El malabar, por ejemplo, no era algo que me interesara. Soy muy buena, pero no me interesaba. ¡Opa! Esa me encanta, soy bueno. Sos como yo con el baile, que soy buenísimo, es que pero lo que como pasa es que soy tímido, nadie me vio. Bueno, ahí va. No, Sos baterista. me divierte las matemáticas, soy baterista, entonces tengo un montón de terreno ya ganado en ese sentido, ¿no? Son todas subdivisiones. Claro. Y los que entrenamos un poco también como la independencia de nuestros miembros, tenemos como más facilidad. Pero me he dado cuenta que no era lo que me interesaba. Sin embargo, la acrobacia me gustaba, la acrobacia en distintos niveles me gustaba, la altura me gusta muchísimo y el equilibrio me gusta de sobremanera. Entonces empecé a incursionar. Decime una práctica de equilibrio que haces. Y voy a un lugar y pongo una cuerda tensa de un lado al otro. Y ¿vas con la cuerda al parque y tensás ahí? Sí. Ah, qué bien. Ahora sí hace un tiempo que no lo hago, pero sí, hasta hace un año y medio. En las plazas, en los parques de mi zona o cuando voy afuera también. Sí. Tengo un par de equipos distintos de anclaje, de seguridad. Fui aprendiendo también, ¿no? Acercándome con cierta timidez a algunos grupos, preguntando, indagando. No tanto por mi edad, yo ya tengo 50 años, ¿no? Entonces no estoy practicando tanto slackline de rebote, ¿no? Dinámico, sino más bien estático, de hacer trayectos, ganar distancias, no tanto alturas, sino distancias, y poder manipular elementos entre medio. Mezclar. Un poco de malabar con... Che, ¿y se puede tocar la batería, estas baterías actuales nuevas que están en los palos, arriba de un... No se puede todo. Se puede. Bueno, una de las primeras cosas que probé tocar era el acordeón. Yo toco el acordeón hace muchísimos años. De hecho, fue el instrumento que aprendí en primera instancia. Un acercamiento a partir de mi viejo, que era acordeonista. Mi madre era acordeonista. ¿Tu madre era acordeonista? Profesora de acordeón a piano. Yo lo tengo. Tengo el instrumento. ¿Y cuántos bajos tiene? Tiene... O más o menos. ¿Cuán grande es? No, es grande, es de los grandes. Tiene, sí. No te sabría decir, pero tiene... 120, 96. No, 96, no, 120 no. Ahí va. Sí, 120 no. Los grandecitos. Es grandecito, sí. Bueno, sí, yo tuve acordeones distintos, porque también tuve formación de acordeón. Mi viejo tocaba el acordeón, pero no se lo veía mucho que tocar en casa y jamás te iba a dar una clase. También profesor y concertista, etc. Se dedicaba a otra cosa. Pero cada tanto se escuchaba que tocaba el acordeón ahí en una pieza. ¿Tenés el instrumento de él? Tengo el instrumento de él. Él no es totalmente consciente de que yo tengo el instrumento de él. Tengo otros también, con los que he viajado más, los que he manipulado un poco más, pero ese lo tengo como ya el instrumento del espacio. ¿Ustedes sabían, compañeros, todo esto de Dopico? La batería sí, la batería lo sabíamos, pero ¿no? El tipo que se sube a una cuerda en el parque y te toca el acordeón mientras camina hacia adelante y hacia atrás.
Imponente, ¿eh? Imponente. Bueno, me abre un montón de charlas. Estás a un tercio del test. Imagínate, esto recién ha empezado. Se te nota tranquilo, pero va aumentando el nivel de exigencia. ¿Qué tenés adentro de la bolsita esa? Tengo un montón de discos. Lo primero que quiero decir, aunque soy muy melómano y disfruten muchísimo la música, no soy un gran coleccionista de vinilos. Claro. Tengo, sí, mi cantidad, pero no soy un coleccionista. ¿Fuiste coleccionista de CDs o de otro formato en algún momento? Mucho más. Mucho más, cuando eras más chico, ¿no? El CD es un elemento mucho más cercano a mi generación, mucho más accesible, claro, a mi condición, mucho más portable, entonces también le vi mucho más ventajas. ¿Y cassette? ¿Llegaste a curtir cassette? Sí, claro. Y el Walkman. Y Walkman también. Sí. Es que disfruté mucho esa época. Es que yo no fui, por mi generación, digo, yo tengo unos años más que vos, tampoco fui cercano al vinilo. Me vino más de grande y como una visión de que esto se venía, ¿viste? Y hace 20 No, y es hermoso también, ¿no? años. Pero la portabilidad de Walkman y el Discman era increíble, ¿no? Sí. Sí, totalmente. También lo que te aportaba el cassette era la posibilidad del universo de ser tu propio DJ, ¿no? Claro. O de programar en ensaladas la fiesta donde fuere. Claro. Y te ibas con un bolsito minúsculo. Sí. Y bueno, con el CD también pudimos hacerlo cuando podíamos empezar a grabar. También. Porque las tecnologías, quienes inventaban las tecnologías también inventaban la forma de romper la tecnología, ¿no? Philips se encargó de eso. Sin duda. A full. Bueno, algo de lo que trajiste para poner un temita y irnos a la primera pausa. Bueno, discos varios. Qué lindo lo que estás sacando. Sí, bueno, de los Estómagos. Para mí este es un disco bisagra en mi formación musical de la música nacional o del rock nacional. A partir de los Estómagos entendí que había rock nacional anterior y posterior. Fueron una irrupción, un torbellino en mi vida. Los Estómagos a partir de este disco es un disco que quiero muchísimo. ¿Recordás qué edad tenía? Esta es una reedición, por supuesto, claro. ¿No? Cuando este disco sale yo tenía 9 años. Obviamente que es un disco que conocí posteriormente a su publicación. 9 años. Y no estaba saliendo a los boliches todavía. No estaba saliendo a los boliches, para nada. Ya estaba en el universo musical, ya tenía acercamiento con otros compañeros que estudiaban también música, otros instrumentos, teclados, baterías, guitarras. No estábamos haciendo ensambles todavía, pero esta justamente no es la canción que más me gusta. Porque esta es yo lo puse un poco para probar y que me hablaras de la canción que había puesto. Porque es la canción menos parte de este disco en realidad. Es como una canción prototípica de lanzamiento, de proyección comercial de los Estómagos, y de hecho fue producida por Alfonso Carbone de manera independiente y excluyendo a todo el resto de la banda en ese estudio. O sea, él dijo, déjeme la canción ahora, se van todos, yo voy a mezclar esta canción. Y de hecho a la banda le costó muchísimo incluirla después en el resto de las canciones que son parte de este trabajo, ¿no? Es como un corte muy popero para lo que tiene que ver con este trabajo. Y esta tiene mucho más que ver. ¿Recordás qué te pasó cuando escuchaste alguna de estas canciones así, o dónde las estabas escuchando? ¿Las escuchabas en cassette en aquel entonces? Lo primero que me pasó es que no podía querer que fueran de acá. Siempre había como esa lectura, ¿no? Lo que conocía acá iba por otros universos y me encantaba todo, me encantaba la mezcla, el juego que había hecho Darío Ribeiro doblando cintas y entreverando distintos lenguajes, ¿no? del sonido. Después empecé a entender además el contexto en el que esto había sucedido, ¿no? Y aquellas canciones que se cantaban clandestinamente en sótanos y cuevas de manera itinerante. O sea, me empezó a fascinar todo porque encontré la música y el rastro casi que como en un conjunto. No me llegó la música sola. Bien, vos me decís que este disco es determinante para que te empezaras a estudiar la batería, ¿o no tiene nada que ver? No sé particularmente. No, ¿la batería viene después del acordeón? ¿Viene después del acordeón? Sí. Después del acordeón vienen las teclas, viene el piano, y después de las teclas y el piano viene la percusión y la batería. Estudié un tiempo también de ensambles de percusión y percusión alternativa
Cheche Chenique, pero también con Andrés Lismayer, el Baba, con Andrés Arnicho, hermosísimo docente. Y con eso conformamos incluso un ensamble de percusión con unas fichas alucinantes, con Nacho Alonso, ponele. Uno de los miembros de La Mojigata, enorme batero, tocador de redoblante, con el chamaco Abdala, por ejemplo. Era actual director de TV Ciudad. Actual director de TV Ciudad, pero batero legendario de No Te Va a Gustar. De hecho, él deja un poco el recorrido que estábamos haciendo con aquella banda de percusión, porque No Te Va a Gustar empezaba a crecer y ya estaban tramitando la grabación del Solo de Noche, que era el disco debut. Claro. O sea que aquel proyecto de percusión alternativa muy en la onda La Tribu Mandril o Los Stones, claro, fue perdiendo fuerza hasta disolverse. Carlos Dopico es mucho más que lo que nosotros conocemos y vinculado a la música, porque sí, vos te especializaste mucho en la música y quizás todas estas otras cosas que contás se nos fueron un poco no lo teníamos presente, lo cual está bien, porque no todo es público. Tampoco nos interesa meternos mucho en tu intimidad, pero hay algunas cosas personales que están buenas. Por ejemplo, está la música, ¿y el periodismo cuándo surge? El periodismo es un elemento que me sorprendió a mí mismo. O sea, en una libretita de 6º año de escuela, cuando todos mis compañeros anotaban en ese pasamano de esas pequeñas libretitas, cada uno anotaba lo que quería hacer. No sé por qué, era como una dinámica que se había establecido aquel año. En 6º de escuela, cuando íbamos a hacer la transición al liceo y nos íbamos a dejar de ver, como que sellábamos ahí como una promesa a no sé quién. Y yo puse ahí periodista. Es mi primera aproximación con el periodismo. No tenía ningún pariente que trabajara de eso, ningún amigo cercano de la familia. ¿Qué año me decís que pensás que era 6º de escuela, 5º de escuela? Eso es 6º de escuela. ¿Sabés qué encontré? Me reía aparte porque esas cosas son increíbles, ¿no? Qué suerte si podés ver esa libretita, porque te la podías haber perdido. La tengo. ¿Sabés lo que encontré? Me hicieron llegar. ¿Sabés lo que encontré hace poco? El carnet mío de escuela, de 3º y de 4º de escuela, y en el carnet, primer mes, 2º mes, 3er mes, la firma de mis padres, ¿no? Y todas buenas notas, y en conducta, ¿sabés lo que puso la maestra? Que es a lo que me he dedicado en mi vida y no cómo me gané. Concepto, sino cómo me gané mi vida. No, conducta, conversaciones inútiles. Oh. Dice conversaciones inútiles, con lo cual... Es buenísimo, la tapa de un disco esa. Es buenísimo, porque además, un niño no puede tener conversaciones inútiles nunca. Usted no sabe nada. Bueno, y después me he alimentado en mi vida gracias a estas conversaciones inútiles. Me pareció maravilloso y lo descubrí hace poco, por eso es buenísimo. El archivo. Volvemos al archivo. Sí. Algo que te interesa, el archivo. Un montón. No me quiero meter en temas que sé que me has contado, pero el archivo es muy importante. Sí, me interesa muchísimo el archivo. He sido alguien que se ha ocupado también del tema. Justo ahora estoy investigando otra cosa también que quiero abrirle una ventana que en La Música Me Llueve, que es sobre Lauro Ballestarán también. Acercarlo, ¿no? Es un investigador, claro, un musicólogo que hizo una patriada increíble en los 40, ¿no? Que recorrió el Uruguay con un grabadorcito, con equipamientos súper pesados, en trenes, grabadores y cámaras fotográficas y registro audiovisual, una locura. Me han pasado cerca un montón de estos agentes que me han alertado de alguna forma de la trascendencia del archivo, y en cada emprendimiento que voy a iniciar me topo con la dificultad del archivo, con la carencia de archivo, con el descuido de materiales. Entonces, en todo mi trabajo me he encargado también como de dejar constancia, ordenar, sistematizar un poco, poner en acceso. ¿Sabes qué te iba a preguntar eso? Vos sos una persona, porque a los que nos interesan los archivos, o sea, la acumulación de material en 3D, digamos, lo otro que entra en juego es la disciplina en el orden, porque un archivo que no está ordenado es un depósito, digamos. Soy un gran apilador. De verdad que no soy un... Otro gran título, ¿no? El gran apilador. El gran apilador. No por Diógenes, sino yo sé más o menos dónde están las cosas, pero no soy aquel que etiqueta cronológicamente o
o por abecedario, no puedo. Sigo haciendo, entonces cuando quiero ordenar esto que me quedó de lo que acabo de dejar de hacer, ya necesito ponerlo en un lugar y permaneceré ahí un tiempo. Me resulta muy interesante eso. Sabes que yo cuando empecé a hacer mi colección de vinilos, que fue de grande, hace 20... Cuando terminé el planetario, ahí dije, si vienen los vinilos, voy a empezar a Ahí comprar. va. Hace Qué 21 años. biblioteca que me encantaba la del Espectador. ¿La discoteca? La revolví muchísimo. Sí, pero desapareció. Y entonces empecé a comprar material y una de las cosas que empecé a comprar es mucho material de música clásica, que no era mi palo. Pero empecé a comprar unas enciclopedias y a leer, ¿viste? Y me empecé a dar cuenta de cosas maravillosas. Entonces, durante todos estos años fui acumulando, clasificándolos por la época de cada... Porque pretendía, a la vez que iba haciendo la biblioteca, aprender si Bach estaba antes o después de Beethoven. ¿Qué tanto antes, qué tanto después? Brahms, ¿dónde entra? Ujú. ¿Dónde entra Bartók? ¿Viste? Pero empezó el programa y el tiempo a veces cuando requiero no me da para, como antes, jugar a ver. Sin dudas. Y entonces, ¿sabes qué hice el otro día? El viernes, el domingo, estuve desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche poniendo todo por abecedario. Y lo terminé a las 12 de la noche. Wow. Entonces, ayer lunes, fue levantarme y decir, ya está, estos metros cuadrados están totalmente controlados. Pero, claro, eso es la apilación con orden, ¿viste? Ahí hay son horas, es tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero tener una claridad de la sistematización de ese material te permite es acceder fundamental, en mucho menos acceder tiempo. mucho ¿viste? más rápido. ¿No? Ahora, por ejemplo, yo le contaba a Julia, vamos a cambiar la temática del programa, quiero hacerme lingo, y me puse a buscar una nota que la tenía, Claro. sin duda, en algún disco duro, en algún registro. ¿La encontraste? La encontré. Ah, qué suerte. Tengo varias de él, pero encontré por lo menos la que sabía, la que tenía un rastro más reciente. Mira, yo cuando me enteré que fuera de tarde, cuando sucedió que me empezaban a llamar amigos, no estaba en mi casa ya. Si no hubiera manoteado unos cassettes de entrevistas que tengo en cassette, pero también tengo en disco duro, en disco duro no, en CD-ROM, Sí. donde entraban, viste, muchas notas y la productora Julieta, que elegía en aquel momento, agarramos algunas notas que ya empezábamos a meterlas en CD-ROM y, viste, está escrito el CD-ROM y tiene 15, 16 notas de, ¿viste? Está buenísimo, está buenísimo. Y no me siento tan confiado para encontrar el lingo ahí, pero sí en el cassette. Y está buenísimo Pero saber me pasó la otra vez, encontrás el cassette y ¿qué haces? No, cassettes. O sea, cassettes ¿no? con eso. En estas pocas horas. Es una locura. No, claro, pero bueno, hay que Es encontrarlo improcesable. también. Hay que encontrarlo. No, sin duda. Sí, tengo un montón de cajas de cassette. Tengo todo el archivo de Mundo Cañón. Claro. O una altísima Hablá cantidad. abajo que está Guille acá. No, él lo sabe. De hecho, he agitado en algún caso alguna jornada de Claro. escucha colectiva. No tengo todo el archivo, tengo mucho registro de Mundo Cañón. Sí, todo no porque era muy caro, porque los cassettes salían muy Tremendamente caros. caro. Sí, una Era locura. inversión Pero, nuestra. por ejemplo, tengo las entrevistas Animal, que era un ciclo Claro. que hicimos de largo aliento. Bueno, pero algo de Después eso has publicamos pasado un acá, ¿no? ¿Has manoteado algo para acá o no? No de eso nada. No, llegamos a publicar un libro que son Sí. 16 de aquella cantidad, pero hay un montón. Bien, Tengo de para rayos X, tengo de todo. sí. Y tenés archivo de la púa también. Sí, sin duda. Está. No todo el que quisiera, porque no me fui muy bien. Ok. ¿Quieres decir algo al respecto? No. Bien. ¿Te fuiste trastabillando? No, me fui en una época muy delicada, y no pude hacerme de todo el acervo gestado, porque parte de la condición era que ese material no era de mi autoría. Ah, Cuando vos estás en relación de dependencia con Claro. una empresa, todo el material que generás se supone que es de la empresa. Entonces ahí, para poder retirar el material, tenía que firmar una especie de constancia de que yo renunciaba a mis derechos autorales. Entonces renuncié a llevármelo, pero jamás iba a firmar yo algo que estuviera dejando constancia de que yo no era el autor de eso. bien. Me parece muy bien. No lo sé, me he arrepentido un montón de veces. Bueno, esta entrevista, por ejemplo, es un test que me pertenece a mí.
Así que Está quédate muy bien, tranquilo. está muy bien. Y te cedo la mitad. Autoralmente somos los dos. Vamos. Bien. Nos queda un tiempo, tenemos que hacer una pausa, pero todavía no. Una parte que me parece interesante es saber, para este desarrollo público que conocemos vos, que está muy asociado a los medios de comunicación y al periodismo musical. ¿Sos de leer otro tipo de libros que no sean de música? ¿Sos de alimentarte de otro tipo de experiencias, pero que vos puedas decir que terminan drenando toda la parte física de entrenar equilibrio y hacer natación te permite hacer esos recorridos sin parar, caminando por todos lados y no agitarte y hablar? O sea, cuando fui con el recorrido, él terminó el recorrido, teníamos que entregar los auriculares y él tenía un entusiasmo que seguía diciendo cosas, había que empezar otro recorrido y volver al otro lado, y la gente me decía, y yo no quería entregar los auriculares porque seguías hablando. O sea, esa pasión que se nota, ¿vos pensás que ha sido alimentada solamente por la música y aledaños, o hay cosas distantes que decís, mira, no, también esto termina alimentando esta otra locurita mía tan evidente? Bueno, sin duda, sí. ¿Podés mencionar algunas cosas? ¿La gastronomía? Mira, soy un cocinero muy autosuficiente. Mi entorno disfruta bastante de mi gastronomía. Soy un cocinero muy tardío. No tenía ese hábito en la adolescencia, no tenía una necesidad tampoco. Y no me parecía fundamental. Después me di cuenta que era el ABC. Pero no sé si la gastronomía es un universo así que pero cocinar, alimente otras cosas. Lo que pasa es que sí. la música, vos la podés... A mí me pasa que muchas actividades de consumo musicales están asociadas con actividades que no tienen que ver con la música. Por ejemplo, limpiar la casa es un buen momento para escuchar una obra. No, ¿viste? sin duda. O cocinar y decir, tengo que hacer esto, y poder... Te permite la música, no es como la imagen, que tenés que estar atento, ¿viste? Te permite... Yo he escuchado discos enteros con cabeza de trabajo mientras hacía cosas manuales, ¿viste? Sí, sin duda. Eso es una constante. Y los escucho en mi mejor, vida. Totalmente. No lo sé, durante mucho tiempo consumí, ahora un poco menos, pero consumí mucha cultura, ¿no? Porque tenía el acceso también. Claro. He ido a ver el pase libre. miles de conciertos, incluso los que están más allá de mi gusto cercano. He ido a ver muchísimas obras teatrales, he consumido muchísimo cine. Bueno, cine y música. Incluso mucho cine basura que no iría a ver voluntariamente, pero que lo asumía como parte de mi ejercicio en el rol, en la función, ¿no? En la crítica cinematográfica. Siempre traté también como de rescatar un poco ese rol que obviamente se ha perdido, ¿no? Que se ha ido licuando, ¿no? El de alguien que va y asume como la reseña crítica de verdad de algo que va a estrenar o que está llegando. Del mismo modo de rescatar también la crónica de lo que fue, no quedarme solamente con la promoción de lo que viene, sino, bueno, ¿y qué pasó con lo que venía? ¿Qué sucedió con eso, no? Pero sí, por ejemplo, con la música, más allá de la música como trabajo o como elemento de investigación, me encanta encontrarme con la música sin una metodología consciente, ignorando la técnica. Claro, totalmente. Ignorando la técnica, jugando con la música. Incluso viste que ahora es re difícil, porque antes vos comprabas un disco y en el disco, ya sea, o un cassette, con esa información te manejabas, y no era tan fácil enseguida googlear a ver de qué ciudad eran, en dónde venían. O sea, eso venía después en todo caso, no era tan importante. El pegue era con el producto, con la música, si te gustaba o no te gustaba. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a poner una música antes de ir a la pausa, que es este otro disco que me pediste, el tema 2. Sí, es un disco muy lindo. Gráficamente es un disco que es mucho más que un disco, ¿no? Es una obra de arte que envuelve a una publicación. Es una publicación doble, año 1975, me antecede. Es un disco que compré en Brasil, una de mis primeras compras de vinilos, y lo presté y lo perdí. Y muchos años después, yendo a esta disquería, que es una legendaria El disquería, astro de los discos, claro que sí. entré y Pablo me regaló
esta copia que perteneció a un tal Claudio. Está firmada, me encanta Sí, cuando está firmada. y me encanta porque obviamente la canción que escuchaba de ese disco, por sobre todo de ese en concreto, era Kashmir, que es una co-composición, ¿no?, de varios de los Zeppelin, pero entre otros de uno de mis ídolos que es John Bonham, ¿no? O sea, Kashmir es Claro. composición de Bonham. Esta, sin embargo, no, pero esta estaba marcada en el propio vinilo, tiene una crucecita. Y bueno, es la canción que quería compartir ahora. Es una canción que me entró a gustar a partir de que me dieron esta otra copia, que es una copia mucho más barata, una copia nacional. Están los títulos de las canciones traducidos al español, una cosa horrible, pero termina siendo el mismo álbum de este disco que es una belleza, ¿no? Producido por Jimmy Page. Es un funky, además. A punto de superar la prueba, Carlos Dopico. Qué duro esto de la prueba. Es muy duro, si la pasamos re mal. Mañana, ¿quién viene? Brian Macklin. Después tenemos a Maggie Correa y cerramos 2 días antes de que se cumplan los 3 meses con Carolina García. Es la última que está quedando. Es la última que está quedando. Ahí va. Entonces, venís en el medio promediando, ¿viste? Bien. Escúchame, Carlos, ¿dónde naciste vos? Nací acá en Montevideo. Pero ¿me O sea, puedes tirar un barrio? Soy, ¿Un barrio? y bueno, vengo como del Cerrito, Aires Puros, Prado, esa es como mi zona de Yo sabes que acción. viví en Aires Puros también, ¿eh? Nací Ahí va. en Aires Puros. Ahí va. Después me fui para Sellao. Sí, claro, es que algún rastro común Tú sabes que eso se nota, ¿eh? ahí, sí. Sí. Hay una cosa de la zona, ¿viste? Bueno, ahora que estamos pensando, hoy estuvimos todos ahí porque estaba Leo, que también estuvo en Sellao. Claro, Bravo, sí, ¿viste? claro, sí. No, y me he ido en algún momento, he vivido en otros lugares y he vuelto aproximándome. Ahora vivo en la zona del barrio Bellavista, parcialmente, porque también vivo en Maldonado otro momento de la semana. O sea, trato de pivotear y de habitar. Perdóname, cuando hablas otro momento de la semana, decís que venís a trabajar desde Maldonado. Hay veces que sí, La pucha. hay veces que sí, o hay veces que mi compañera queda trabajando en Maldonado y yo aquí en Montevideo. No, murió Melingo, dice alguien. Bueno, sí. Algunas personas están. Sí, hoy a las 20 le hacemos una recorrida de su, Bueno, de eso su es una carrera, cosa. escuchándolo además. Viene tu secuaz de otros tiempos, Guille Amexeira, que viene con la señorita Sofía Martínez, y después ya venís vos. O sea, en 1 hora y 8 minutos está el homenaje a Melingo. ¿Le podremos decir homenaje, conmemoración, recuerdo, ganas? Sí, una conmemoración, ¿no? Sí, traerlo a hoy, ¿no? A esta fecha. Es una locura esto, porque, bueno, la gente se va muriendo, pero se han dado una seguidilla, ¿viste?, de muertes de músicos, y a veces uno le da un poco de bronca decir, pero hace 3 meses que no estoy pasando Melingo y hoy voy a pasar Melingo. Pero también es verdad que la riqueza y que la huella que van dejando artistas a lo largo de nuestra vida, que a veces uno se aleja un poco, ¿viste? Por ahí. Yo no escuché Melingo en los últimos tiempos, pero hubo un momento en que Melingo ocupó una parte muy importante del sonido de esta ciudad incluso, ¿no? Las primeras venidas ahí al Ciudadano, ¿te acordás? Sin duda. Y un personaje muy atractivo, además. También. El Parque de los Patricios. Sí. Sí, tendrá huella del tango. Sí. Decime una cosa,
¿Estás contento con tu presente? Estoy muy contento, sí. Hace muchos años que no hacía radio, ¿no? Si a este ejercicio me preguntás, hacía mucho tiempo que no hacía radio, hacía como 16 años que había tomado distancia del último momento que hemos hecho Mundo Cañón, y yo no estaba haciendo aire tan cotidianamente como había hecho en otra época. Por tanto, volver a la rutina diaria en esta dinámica de un programa de música es todo un desafío y es todo un divertimento. Nos sentimos ahí emparentados también, creo que lo hablamos cuando presentamos la radio ahí en el hotel, que yo tenía 20 años también, sin estar al aire en radio, ¿no? Haciendo esto de tener el control, es un montón. Mirá quién tenemos acá, porque nosotros compartimos adelante. Compartimos producción con Julia Peraza. Esto es una cosa que merecería otra charla larga, Carlos, que no la vamos a tener ahora y mucho menos al aire. Julia, que es columnista aparte en tu programa, acá empezó a hacer unas cosas que, viste, como cerramos con un tema digital, porque tenemos que desmontar esto para que vengan las noticias. La semana pasada fue una secuencia de temas que cada tema tenía en el título un año. Ahí va. Esta semana estamos con los animales. Así es. Ayer metimos Te di un pony. algunas opciones, pero... Ella me tiró opciones, yo elegí animales, porque venía Leo Lagos y yo intuía que venía a hablar de temas fauna y flora y dije, no sabía. Qué bueno, astuto. no podés saber todo, Julia. Soy la productora, tendría que saber. Sí, pero vos también hay cosas que sabés que yo no sé. ¿Viste cómo son las cosas? Eso es verdad. ¿No? Todos sabemos cosas y el otro no las sabe, no se puede contar. Dígame, animales, sí. ¿Querés que diga todas las otras ideas que tenía? No. No, porque así no las quemamos. ¿Pero te pareció mal que elegí los animales? No, me encantan los animales. No, en realidad no lo sabías porque lo estoy diciendo ahora, lo de Leo. No, estoy haciendo piruetas en el aire para pensar que estaba todo coordinado, pero no. Contame, antes que nos despidamos de Carlos, con quien vos vas a seguir trabajando ahora, ¿cuál es el tema de hoy? Ex-Lion Tamer, de Leones. Wire. Bien. Banda que me encanta, de mis bandas favoritas, disco del 77. Así que voy a traer alguna vez más Wire. Ayer me di el lujo de pasar los Silver Shoes, que es otra banda con la que me he obsesionado últimamente. Y me quedaba pasar Wire. O sea, estamos en cuadrúpedos ahora. Ayer ponis, hoy leones. Hoy leones, que además después vi que en realidad la canción no tiene nada que ver con domadores de leones ni con leones, pero le cambiaron el nombre, tipo, antes era Lion Tamer, y como cambiaron toda la canción, después le pusieron Ex-Lion Tamer. Bien, perfecto. Pero a los efectos de lo que nosotros queríamos sirve que está en el título, así que estoy ajustada a la ley. Carlos, gracias por acompañarnos. Te paso la posta y te dejo trabajando con. Muchas gracias a vos, Julia. un placer. Quedaron algunas cosas pendientes, pero nos enteramos de cosas que son importantes para entender un poco más esa cabecita. ¿Te parece? Gracias por la invitación. Estás tentado. Carlos Tentado, nos vamos. Quédense con las ganas.